Praise the Lord, mightiest prophet of the Lord. Alabado sea el Señor, poderoso profeta del Señor. Well, the Lord Jehovah has spoken with me. El Señor Jehová, Él ha hablado conmigo. Well, beloved people, Bueno pueblo amado, beloved listeners, the Lord Jehovah, amados radioyentes, el Señor Jehová. He spoke with me today in a very, very shocking way. Él habló conmigo en una forma muy sorprendente. And this is the conversation I want to bring to you tonight. Y esta es una conversación que quiero traerles a ustedes en esta noche. The Lord Jehovah, today, He spent a greater part of this day El Señor Jehová, Él pasó gran tiempo del día hoy. taking me back to Mexico. Él me llevó de nuevo a México And the Lord took me back to Mexico today. y el Señor me llevó de nuevo a México el día de hoy. And He showed me the tremendous judgment that He has used me to bring to that nation. Y Él me enseñó el tremendo juicio del cual Él me ha usado para traer a esa nación. And He was speaking about it. He was showing me, look, you have done this. Y Él me estaba hablando de eso y me enseñaba y me decía, mira, tú has hecho esto. On this side, look, you have done this. So we are going across the country. Y me decía, en este lado, tú has hecho esto. Y nosotros íbamos alrededor de la nación, Looking at the debris, looking at things, and He was speaking about mirando los escombros, mirando las cosas que Él estaba hablando. the state of idolatry in Mexico. El estado de la idolatría en México. So the conversation has not changed. Entonces la conversación no ha cambiado. And then at the same time, Y al mismo tiempo, He also raised the issue of deception in the churches of Mexico. también habló acerca de la decepción en las iglesias de México And the continued presence of false apostles and false prophets y la presencia que hay ahí de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, the ones for whom judgment has come. a los que les ha venido el juicio. You all remember too well that when the Lord sent me to Mexico, Ustedes se acuerdan muy bien que cuando el Señor me envió a México, when I went to Mexico, cuando yo fui a México, when I traveled all the way from the United States of America to Mexico, cuando yo viajé desde los Estados Unidos de América hacia México to go warn them, para ir a advertirles, you all now remember too well that the reception, when I warned the false apostles, ustedes se acuerdan que cuando yo les advertí a los falsos apóstoles and the false prophets y a los falsos profetas to stop this game of deception they are engaging the Church of Christ on, que paren este fuego de decepción que le están dando a la iglesia de Cristo. their reception was quite lukewarm. The reception La recepción que me dieron fue tibia, was negative. fue negativa. Some of them ran away from the Amistad Pastores, Alianza Pastores, the meeting, Algunos se salieron de la reunión de la Alianza de Pastores where I talked to them, donde yo les hablé. the meetings, the conference of pastors, the fellowship of pastors, En la conferencia y la Alianza de Pastores, where I always met pastors donde yo conocí a pastores and brought them the tremendous message of the Lord. y les traje el tremendo mensaje del Señor. And so this is again the same thing the Lord has raised, but today the Lord spent a greater part of this going back to Mexico El Señor pasó gran parte del día de hoy hablándome acerca de México
essentially showing me the amount of damage that has been done to that country. Esencialmente me enseñó la cantidad de daño que ha ocurrido en esa nación By the judgment of the Lord. por el juicio del Señor. And then the Lord again still asked that Mexico repents. Y el Señor todavía le está diciendo a México que se arrepienta. So the Lord is asking Mexico to repent. Entonces el Señor le está diciendo a México que se arrepienta. It was non-stop conversation, and then Fue una conversación sin parar. he said the church has followed another road. Está diciendo que la iglesia ha seguido otro camino. So I saw the church, I was walking with them, Entonces yo vi la iglesia, yo estaba caminando con ellos. the Church of Christ in Mexico, the non-Catholic church, La iglesia de Cristo en México, la iglesia que no es católica. then I saw the church, the Pentecostal Evangelical, Entonces yo vi la iglesia evangélica, pentecostés, they took another road, and the Lord said, look, they have taken another road. y ellos tomaron otro camino. Y el Señor me dijo, mira, ellos tomaron otro camino. So the wrath of God is still directed at that nation. Entonces la ira de Dios todavía está dirigida a esa nación. And the Pentecostal churches, they bear a greater responsibility. Las iglesias pentecostales, ellas tienen más responsabilidad. They have responsibility because they ought to know when the Lord sends a servant. Ellas deben tener responsabilidad porque ellas deben de saber cuando Dios les envía un siervo. Well, after that, then the Lord spoke to me finally about Kenya. Y después de eso el Señor habló conmigo finalmente acerca de Kenia. I always knew that the moment for Kenya would arrive. Yo siempre he sabido que el momento para Kenia iba a llegar. I knew it very, very well. I looked at the way they're executing themselves, the way they are carrying themselves Yo veo de la forma que ellos se han comportado in the face of this situation. en esta situación And I always felt very sorry for Kenya, y siempre me siento muy triste por Kenia, even the way they treat the message and the messenger in this land. de la forma que tratan el mensaje y el mensajero en esta nación. I always knew that their day will come. Yo siempre he sabido que el día de ellos les iba a llegar. So finally the Lord spoke to me about Kenya, Finalmente el Señor me habló acerca de Kenia and the Lord has commanded that the Kenyans clean up their idolatry. y el Señor ha mandado a que los kenianos limpien su idolatría. Today is when the command has been issued. El comando ha sido emitido hoy. Again, now the Lord has turned on Kenya, Otra vez, ahora el Señor está hablando acerca de Kenia and he asked y Él pide that I declare que yo declare, and command this nation que yo dirija a esta nación to get rid of her idolatries. que se deshagan de su idolatría. And this is extremely very critical because it's coming at such a time when Mexico has just been judged. Y esto viene en un tiempo muy crítico porque ahora México ha sido juzgado For the most hideous and the most heinous form of idolatry. por la forma más horrible de idolatría. But now the Lord is asking Kenya to clear all her idolatries. Y ahora el Señor le está pidiendo a Kenia que limpie toda su idolatría, Her idols. sus ídolos. In fact, the Lord in the process raised to me a very important thing, De hecho, el Señor me habló de algo muy importante, that many people que mucha gente in their workplaces, in their homes, on their tables, en sus hogares, en sus trabajos, en sus mesas, they have many idols. tienen muchos ídolos. So the Lord even specifically said, tell them to clear up, to clean up the idols from their tables. Entonces el Señor específicamente dijo, diles que limpien sus ídolos de las mesas, In their offices, in their workplaces, in their homes,
en sus oficinas, en sus trabajos, en sus hogares. They have those little things, the idols, Tienen esas cosas pequeñas, esos ídolos. that some of them are very subtle, very concealed, very hidden, you may not see. Algunos de ellos están muy escondidos, muy disfrazados y tal vez ni sabes. You may not look at it as an idol, Tal vez ni lo miras como un ídolo. but the Lord has now commanded that this land clean up her idolatry. Pero el Señor ahora ha mandado a que esta nación limpie su idolatría. And again, my prayer is that Kenya will not get to the place of Mexico, Y mi oración es que Kenia no llegue a un lugar como el de México, that people will start to clean up their homes. que la gente empiece a limpiar sus casas. In Mexico, when I was in Mexico, in Cholula, where they do human sacrifice, Cuando yo estaba en Cholula, México, donde practican el sacrificio humano, I did a very big program in Cholula called Limpia tu Casa. yo hice un gran programa en Cholula llamado Limpia tu casa. Limpia tu Casa. Limpia tu casa. Because I found out that in Cholula, apart from doing the human sacrifice they were doing on the pyramid de Cholula, Porque me di cuenta que estaban haciendo sacrificio humano en la pirámide de Cholula. which the Lord sent me there to demolish. And Y el Señor me envió allá a destruirla. you see, that's why this, those who watch the documentary, the first church Y es por eso que en el primer documental that I presented there that was struck is actually a church in Cholula. una de las iglesias que fue derrumbada fue una iglesia en Cholula. So Cholula is a neighborhood of Puebla. But anyway, Cholula es una ciudad en Puebla. so in Cholula, I did a program called Limpia tu Casa. En Cholula yo hice un programa llamado Limpia tu casa. So I went door to door, Yo fui puerta a puerta, puerta a puerta. cleaning up brujeria, hechicería, all the witchcraft. Yo fui limpiando la brujería, la hechicería. They were giving me the poisons, the witchcraft. Me estaban entregando los venenos, las brujerías. Because when the pastors tried to do so before, they were strangled at night by those demons. Porque cuando los pastores trataban de hacer eso, esos demonios durante la noche los trataban de estrangular. So the Lord led me there to clean up door to door. They were surrendering the witchcraft, the what. Entonces el Señor me envió allá. Yo estaba yendo de puerta en puerta. Me estaban entregando sus brujerías. The snake. Las serpientes. It was a big program, and I set them on fire. Fue un gran programa y quemamos esas cosas. Put petrol and set them on fire. It was a big program in Cholula. Y le echamos gasolina y los encendimos. Fue un gran programa en Cholula. Called Limpia tu Casa. Fue llamado Limpia tu casa. But this is what the Lord is asking Kenya to do. Pero esto es lo que el Señor le está diciendo a Kenia que haga. Kenya has also reached that place of Limpia tu Casa. Kenia también ha llegado a un lugar de limpiar tu casa. In Spanish, Limpia tu Casa means clean up your home. Clean up your home en español quiere decir limpia tu casa. So it was a home cleaning program I did in Cholula. Entonces fue un programa de limpiar tu casa que yo hice en Cholula. Because I found out that Cholula had the human sacrifice going. Porque yo me di cuenta que en Cholula estaban practicando el sacrificio humano. Once in a while they would slaughter an adult, and on the altar on that hill. De vez en cuando sacrificaban a un humano en ese monte. But every year they slaughtered a virgin. Pero casi todos los años sacrificaban a una virgen. And they also slaughtered some dogs and so forth. So there was human sacrifice. También sacrificaban a perros, pero también sacrificaban a humanos. Going on in Cholula, brujeria, witchcraft, hechicería, everything was there. En Cholula estaban practicando la brujería, la hechicería, muchas cosas estaban practicando ahí. So the Lord
did Limpia tu Casa, door to door. Entonces el Señor hizo ese programa de limpiar tu casa, ir de puerta en puerta. So the witchcraft that the other pastors tried to touch, and some of them were killed, died. A veces cuando los pastores trataban de ir a limpiar esa brujería, algunos de ellos se morían. So they surrendered so that I could set them on fire Y los traían y entonces yo los quemaba at a central place. en un lugar central. So the Lord is asking that Kenya does Limpia tu Casa. Entonces el Señor quiere que Kenia limpie en su casa, Kenya does clean up your home. que Kenia limpie en su casa. So go through your home, find little idols, Entonces busque en su casa, busque ídolos pequeños, whatever you find, clean up lo que encuentre, deshágase de eso. those images you've collected, crush them, Esas imágenes que ha guardado, aplástelas, destroy them. Why? Because time has changed, destrúyalas. ¿Por qué? Porque el tiempo ha cambiado. and the Lord has now commanded. And I know Kenyans are very obedient. They will begin right tonight. Porque el Señor lo ha ordenado. Y yo sé que los kenianos son muy obedientes y van a empezar esta noche. Anything that looks idolatrous, the face of what? Cualquier cosa que sea idolatría, They will destroy them, however expensive. los van a destruir, no importa si son caros. And then the third conversation tonight, the Lord has spoken now. Entonces la tercera conversación ahora, el Señor ha hablado About idolatry across the nation. acerca de la idolatría en las naciones. And the Lord has asked me to command all the nations to clean up idolatry. Y el Señor me ha enviado a las naciones para decirles que limpien su idolatría. That is the third conversation that happened today. Esa fue la tercera conversación que ocurrió hoy. And then when I decided that I would give this message of the Lord tomorrow, Cuando yo decidí que iba a dar este mensaje del Señor mañana, then by voice the Lord came, by voice. entonces por voz el Señor vino, por voz. He came and said, look, Él vino y dijo, mira, you have not yet told them to clean up their idols. todavía no les has dicho que tiren fuera sus ídolos. Look, you have not told them. Mira, todavía no les has dicho. Tell them now. Diles ahora mismo. Again, when I decided that I would give this message tomorrow, Otra vez, cuando yo decidí que yo iba a dar este mensaje mañana, to give this message to the nations of the earth to clean up their idolatry tomorrow, cuando yo les iba a decir a las naciones del mundo que se deshacieran de sus ídolos mañana, then the Lord came by voice, speaking by voice, entonces el Señor vino y me habló por voz and said, look, you have not told them. y dijo, mira, tú no les has dicho, You have not given this message. You have not told them to clean up their idols. tú no les has dado el mensaje, tú no les has dicho que se deshagan de sus ídolos. And that is the reason I gave it this late. Y esa es la razón por la cual estoy hablando tan tarde. However, the most important thing there being the urgency Sin embargo, lo más importante aquí es la urgencia, and the gravity, the seriousness la gravedad y la seriedad with which the Lord is treating this, de la forma que el Señor está tratando esto, commissioning this command and this heavenly instruction. mandando a hacer eso y dando esta instrucción celestial. Look, you have not yet told them to clean up. Mira, tú no les has dicho que limpien. You have not yet told them to clean up their idols. Tú todavía no les has dicho que tiren sus ídolos. You have not given them the message. Tú no les has dado el mensaje. So he said I should give it today and now. Entonces él me dijo que la tenía que dar hoy mismo. So this is absolutely critical, beloved people. Entonces esto es algo muy crítico, pueblo amado.
And I am reading right now from the book of First Chronicles chapter 5 verse 25. Again, First Chronicles chapter 5 verse 25. This is what it says. First Chronicles chapter 5 verse 25. It says, "But they were unfaithful to the God of their ancestors and prostituted themselves to the gods of the people of the land, whom God had destroyed before them." Vamos a leer el libro de Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 25. Mas se rebelaron contra el Dios de sus padres y fornicaron siguiendo los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales había Jehová quitado delante de ellos. So you see very clearly here that the Lord has a certain position regarding idolatry, Entonces pueden ver claramente aquí que el Señor tiene una posición acerca de la idolatría. and He is not just about to change His position. Y Él no va a cambiar su posición. You see very clearly that the Lord has sent me globally to demolish Pueden ver claramente que el Señor me ha enviado a nivel mundial a derrumbar the idols of this world. a los ídolos de este mundo. That is the most important message here. Ese es el mensaje más importante aquí. In His divine power, En su poder divino, in His immense concealed and revealed wisdom, en su inmensa sabiduría, en su sabiduría escondida, en su sabiduría revelada, the Lord found it right, He deemed it fit, that He would destroy the idolatrous people that were living in the area that were going to be neighbors to the Israelites. Al Señor le pareció que estaba bien que ese pueblo idólatra que iba a estar alrededor de su pueblo Israel, que ellos fueran destruidos. Why did He do so? ¿Por qué lo hizo? He totally decimated them. He wiped them out Él totalmente los destruyó so that they may never ensnare. para que nunca fueran una trampa para ellos. He did not leave a remnant of them. No dejó ningún remanente, Because if He left a remnant of them, porque él sabía si dejaba un remanente de ellos, they would have some influence ellos iban a tener influencia on God's people. They would bring that wickedness sobre el pueblo de Dios. Ellos iban a traer esa maldad, of idolatry to the people of the Lord. iban a traer esa idolatría al pueblo del Señor. So that speaks to us all and to the nations of the earth now. Entonces eso nos habla a nosotros y a las naciones del mundo. It speaks to you, it instructs you, Te habla a ti, te instruye. it instructs the church on God's position on idolatry. Instruye a la iglesia en la posición de Dios sobre la idolatría. If there are any sins for which the Lord says flee, Si hay un pecado cuando Dios dice que le corran, one of them is idolatry, the other one is sexual sin. uno de ellos es la idolatría, el otro es el pecado sexual. The same sexual sin I rebuked in Ciudad Mexico, El mismo pecado sexual que yo reprendí en la Ciudad de México, DF, when I rebuked sexual sin in those churches, en el DF, cuando yo reprendí el pecado sexual en esas iglesias, and in Mexico City, the Lord opened blind eyes. y en el Distrito Federal de México, el Señor abrió los ojos ciegos. The Lord opened blind eyes in Mexico City. El Señor abrió los ojos ciegos en la Ciudad de México. When I had gone to Mexico City to clean up Mexico City, to call them to repentance, Cuando yo fui a la Ciudad de México para llamarlos al arrepentimiento, in my journey across Mexico, en mi viaje sobre la nación de México, in the church that belonged to Trapala,
en la iglesia que pertenecía a Trápala. The Lord healed many people, El Señor sanó a mucha gente, including open blind eyes. And all these healings took place across Mexico. incluyendo ojos ciegos, y todas esas sanidades ocurrieron en México, Wherever I went. donde yo iba. And the anointing was massive. People were being delivered at my entry into the church. Y la unción era masiva. La gente era liberada cuando yo entraba a la iglesia. Manuel Malvaez also, when I entered his church, Manuel Malváez también, cuando yo entré a su iglesia. tremendous visitation, Tremenda visitación. and cleaned up all those bottles of alcohol and everything that were in that church. Limpié todas esas botellas de alcohol que estaban en esa iglesia. So they knew very well. They know God's position on sin, Entonces ellos conocen muy bien la posición de Dios con el pecado, and they knew who was talking to them. y ellos sabían quién les estaba hablando. Look at the devastation that is happening there now. Miren la devastación que está ocurriendo ahí ahora. But the Lord is now directed his attention to Kenya, Pero el Señor ahora ha dirigido su atención hacia Kenia and is asking that Kenya clean up idol worship. y le está pidiendo a Kenia que limpie su idolatría, Because time has come for the nations to conform, porque el tiempo ha llegado para las naciones de ajustarse to now conform to the ways of the Lord, to the righteousness of the Lord. a los caminos del Señor, a la justicia del Señor. And then the Lord has trained his focus now to all other nations, Entonces el Señor también se está enfocando en las demás naciones and he has commanded that they clean up all their idols and set them on fire y les está diciendo que quemen sus ídolos and begin to worship Jesus. y que empiecen a adorar a Jesús. Worship Jehovah through Christ Jesus. Adoren a Jehová por medio de Cristo Jesús. Idolatry is a treacherous sin. La idolatría es un pecado engañoso. It is reckless at this hour for anyone to be an idolater. Es peligroso en este tiempo que alguien esté involucrado en la idolatría. So the Lord has now commanded all nations across the earth Entonces ahora el Señor ha mandado a todas las naciones alrededor del mundo to turn away from idolatry, to burn their idols, to crush them, que rechacen la idolatría, que quemen sus ídolos, que los destruyan and focus on Christ Jesus the Lord, y que se enfoquen en Cristo Jesús, el Señor, and reach God the Father through Christ Jesus. y que lleguen al Dios el Padre por medio de Cristo Jesús. In Mexico, they observe Dia de San Miguel, En México ellos celebran el Día de San Miguel. and I rebuke that, the day of Saint Michael, Dia de San Miguel, and I rebuke that very much. Y yo reprendí mucho eso, el Día de San Miguel. And now they know better. It's time to repent and prepare the way Y ahora ellos saben, ahora es el tiempo de arrepentirse y de preparar el camino for the glorious coming of the Messiah. para la gloriosa venida del Mesías. The churches in Zabaleta, Las iglesias en Zabaleta, Colonia Belo Horizonte, la colonia Bello Horizonte, the churches all over Mexico, Puebla, las iglesias en todo México, en Puebla. you know the position of the Lord on idolatry. Ustedes saben la posición del Señor sobre la idolatría. You need to lead the entire nation of Mexico. Look at how desperate Mexico is. Miren qué situación tan desesperada está la nación de México. It's as though Mexico is now crying for a new savior. Es como si México estuviera clamando por un nuevo Salvador. For all these years, though, it's like they were crying for a savior. They did not get a savior. Todos estos años llorando como que no recibieron un Salvador. Until they worshipped Santa Muerte. Hasta el punto que ahora
Están adorando a la Santa Muerte, Santa Muerte. a la Santa Muerte. They worshipped Guadalupe, Virgin de Guadalupe. Ellos adoran a la Virgen de Guadalupe. Their own Maria, their own Mary, Virgin Mary, a Mexican. Ellos tienen a su propia Virgen María, una mexicana. They even created another Jesus who looks Mexican in those churches. Hasta que crearon a un Jesús que parece mexicano en esas iglesias, In the Catholic churches. en las iglesias católicas. But the Lord is saying time is over now. Pero el Señor está diciendo que ya se terminó el tiempo, And now you know it's better that the wrath of God is in the land. que ahora la ira de Dios está en esa nación. But all the other nations, Kenya inclusive, please begin serious work tonight. Pero todas las naciones y también Kenia, por favor, empiecen un trabajo serio hoy. The mouth of the Lord has spoken. La boca de Dios ha hablado. The Lord has commanded the cleaning up of idols, including spiritual idols. El Señor ha mandado a que limpien los ídolos, incluyendo los ídolos espirituales. Immorality. La inmoralidad. If your wife is an idol, then that is the place now for you to start focusing on Jesus. Si su esposa es un ídolo, ahora es el tiempo donde usted se empiece a enfocar en Jesús And worship Jesus. y adore a Jesús. And in that way, probably you become now a better husband also. Y eso lo va a hacer probablemente un mejor esposo. Yes, you will. Sí, así va a ser. Or if your husband is an idol, O tu esposo es un ídolo, or if your son is your idol in your house, o tu hijo es un ídolo en tu casa. that way you become a better father to that son, a better mother. De esa forma te conviertes en mejor padre, en mejor madre a ese hijo. This is the hour at which the Lord is cleaning up idolatry from the hearts of men. Esta es la hora donde el Señor está limpiando la idolatría de los corazones de los hombres. He's mowing them down with an immeasurable force. Una fuerza que no se puede medir. Now in Mexico, as we speak, Ahora en México, mientras que hablamos, there is a mountain, there is a ridge. hay una montaña, hay una cresta. The Lord dug a ridge across the mountain. El Señor creó una cresta en una montaña. Now there is a landmark in Mexico as we speak now, a landmark that says Ahora hay un hito en México que dice, this land esta tierra was visited by the mighty prophet of the Lord. He walked here. Esta tierra fue visitada por el poderoso profeta del Señor. Él caminó aquí. A landmark. It remains there forever until Messiah comes. Es un hito y va a permanecer ahí hasta que el Mesías venga. It forever will testify Y va a testificar por siempre that this land was spoken to. que a esta nación se le habló, This land was warned. But for the other nations, que a esta nación se le advirtió, pero para las otras naciones, you can now prepare for the coming of the Lord. Get rid of your idols. ahora se pueden preparar para la venida del Mesías. Rechacen sus ídolos, Turn away from sin. rechacen el pecado. The Bible says, for without holiness, nobody will see the Lord. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. The churches in the United States of America also stand warned. Las iglesias en los Estados Unidos también están en advertencia. Turn away from that defiling gospel of prosperity. Aléjense de ese evangelio sucio de la prosperidad, The money and nudity in the church. del dinero, el dinero y de la desnudez en la iglesia. And zero focus on holiness. Y tienen cero enfoque en la santidad. And yet the most important message of the Lord Y sin embargo, el más importante mensaje del Señor handed down on the cross is holiness. que Él nos dio en la cruz es la santidad. The most important distinction between the church and all other idol worshippers La distinción más grande entre la iglesia y de aquellos que son idólatras is holiness. To be holy. es la santidad,
el ser santo, righteousness, la justicia, because that is all that earns you entry into the kingdom of God. porque todo eso nos ayuda a entrar al reino de Dios. The church in Australia needs to repent. La iglesia en Australia se tiene que arrepentir. There's an earthquake coming between Australia and Hobart. I don't know how close it is to Australia. Viene un terremoto entre Australia y Hobart. No sé qué cercano está a Australia, But Australia needs to repent. pero Australia se tiene que arrepentir. And the church in New Zealand needs to repent. Y la iglesia en Nueva Zelanda se necesita arrepentir. And I'm going back. I'm going back to India. Y yo voy a regresar a la India. India needs to turn away from idol worship. I see myself being sent to India soonest. La India se tiene que arrepentir de la idolatría. Yo veo que soy enviado allá pronto. Tenali, you know that I've been to Tenali and rebuked your idols. Yo he estado en Tenali y yo he reprendido sus ídolos. Coimbatore, I've been to Coimbatore, rebuked your idols. Yo he estado en Coimbatore y he reprendido sus ídolos. I've been to Kerala. Yo he estado en Kerala. I've been to Delhi. Yo he estado en Delhi. I've been to Andhra Pradesh, Hyderabad, Yo he estado en Andhra Pradesh, en Hyderabad. and told you to turn away from those idols because the Messiah is now coming. Y yo les dije que se alejaran de esos ídolos porque el Mesías viene, That you may be born again. para que sean nacidos de nuevo. I've been to Mumbai. Yo he estado en Mumbai. The Messiah is coming. Shalom. El Mesías viene. Shalom.